Cinco, cuatro, tres, dos, caramelos y bolitas. Bueno, miren, hoy voy a hablar del ELO, del writing, de cómo se calcula y demás, porque es para un curso que estamos dando en la Facultad de Ciencias y esta es una clase en línea que estamos haciendo, no en línea porque tuve algunos problemas técnicos ayer, que tenía que dar la clase en vivo, pues. Entonces voy a aprovechar para hacer este video que quizás no lo he hecho para el canal y también va a ser como una de las clases. Así que por ahí le pondré un letrero diciendo que esta es la clase, el curso del seminario de computación que se llama ajedrez por computadora en la Facultad de Ciencias. Y eh, la primera tarea, pues, o la primera cosa que tenemos que saber es que el ajedrez es uno de los juegos que más posibilidades da para medir. Por muchos años no pasó eso, es decir, los jugadores de ajedrez eran fuertes o no eran fuertes, o jugaban bien o no jugaban bien, pero en una medida un poquito así, pues no sé cómo decirlo, quizás coloquial, ¿no? Uno decía, ahí va este fulano que juega muy fuerte, este es todo un maestro, pero los títulos que se entregaban, por ejemplo, se entregaban por los méritos que se hacían en un torneo. Es decir, por ejemplo, en Rusia se inventó el título de gran maestro porque le dieron, no sé, en 1906, por ahí, no sé, el zar le dio a los 5 primeros lugares de un torneo que se jugó en Rusia el título honorífico de gran maestro. Entre ellos fue Marshall, Chigorin, no sé si Tarrasch también estaba ahí. En fin, eran creo 5 jugadores. Por ahí están en Wikipedia. Y, pero el título era un título pues que se daba un poquito como los doctorados honoris causa, ¿no? Y que son algo así como se entregan sin ningún papeleo, sin nada, los entrega a una universidad porque quiere hacer los honores a algún personaje de la academia por alguna razón, ¿no? Entonces, particularmente, es lo mismo con los títulos de ajedrez. Eh, y de hecho, por ejemplo, creo que en los años 50, la Federación Internacional de Ajedrez, que nació en 1924, otorgó algo así como 50 títulos en total de Gran Maestro, me parece, ¿no? A los jugadores más fuertes de la época, ¿no? Hoy en día, obviamente, hay muchos más jugadores titulados y hay más títulos que antes, no solamente del Gran Maestro, también tenemos el título de Maestro Internacional, los títulos de Maestro FIDE y ya también hay títulos de candidato a maestro y demás. Eso de candidato a maestro y esas cosas se inventaron en la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética el ajedrez tenía mucha popularidad, entregaba títulos a los jugadores que iban ganando ciertos honores, ¿no? Cierto escalafón, y había el de candidato a maestro, el maestro nacional, y eventualmente se pasaba a los títulos internacionales que los sanciona la Federación Internacional de Ajedrez, ¿no? El título más importante, desde luego, es el de campeón del mundo, pero a ese solo acceden un par de docenas de jugadores en el mundo, los que tienen chance, ¿no? Los demás somos ahora sí que pues bueno, somos del montón, ¿no? Pero bueno, claro, el ajedrez es muy duro, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado estaba el título de Gran Maestro, que es el que hay como 2000 grandes maestros actualmente. Después maestros internacionales debe haber como 4000 y maestros FIES debe haber como 6000, 7000, una cosa así. Y después vienen ya los títulos nacionales, maestro nacional, que no lo otorga la Federación Internacional, lo otorga cada federación, ¿no? Y ponen sus propios estándares, ¿no? Lo mismo que pasa con las federaciones nacionales en cualquier otro deporte, ¿no? Por ejemplo, para ir a una olimpiada, este, los, eh, los que nadan, por ejemplo, tienen que hacer ciertos tiempos mínimos, si no, no califican, ¿no? Y en los tiempos mínimos lo pone la Federación Internacional de Natación. Eh, pero, de hecho, por ejemplo, a veces algún mexicano, no sé, hace cierto tiempo en una prueba y el comentarista, que puede ser Nelson Vargas, que conoce prácticamente todo el ambiente de la natación, solía decir así como, fulanito hizo su mejor tiempo, ¿no? Registrado en toda su vida deportiva, o es el mejor tiempo mexicano, ¿no? Que estaba lejos de ser el mejor tiempo a nivel mundial, ¿no? Había quizás quedado en sexto de 8, pero era el mejor tiempo mexicano, ¿no? Entonces, bueno,
Y a veces ni siquiera con ese tiempo calificaba para la siguiente ronda. Pero bueno, así es que es muy duro el deporte competitivo, es muy duro, ¿no? Bueno, pero en el año 70 aproximadamente salió este hombre Arpad Elo, un matemático húngaro, me parece que era húngaro, que vivía prácticamente desde chico en los Estados Unidos y que le gustaba mucho el ajedrez y que incluso ganó algunos torneos nacionales en su estado, no sé si Iowa o por ahí. Y como buen matemático o físico, no sé si era físico y matemático, se le ocurrió una fórmula para medir la fuerza de un ajedrecista. Para poder hacer eso, él tomó eh, ¿cómo se dice? Una premisa, que es la premisa básica de todo el sistema Elo. Elo, porque así se apellida este hombre, se llama Arpad Elo. La premisa de Arpad Elo era muy simple. Dos jugadores que se enfrentan que tienen la misma fuerza, su probabilidad de ganar la partida es 50%. Así, si son dos principiantes, la probabilidad de que uno de esos dos principiantes gane es 50%. Si son dos grandes maestros del mismo rango, la probabilidad de que gane uno o el otro también son 50%. Es decir, esa es la premisa básica para poder hacer el cálculo que a él se le ocurrió. Entonces, a partir de ahí, se le ocurrió, bueno, como era matemático y como sabía de estas cosas, se le ocurrió una fórmula que la voy a poner acá, básicamente. Dejen que, mientras pongo esto, aquí está. Bueno, la fórmula de Elo es esta, es el rating nuevo de un jugador es igual, ay, es que estoy, ¿en qué teclado estoy? Bueno, el rating nuevo, lo voy a poner así porque es igual a rating anterior, que es R0, ¿sí? Más, es que no sé dónde está el más aquí, ¿qué pasó? Más, K, una constante K, por puntos ganados, menos la expectativa, que le voy a decir P, que debería ser el jugador, ¿sí? Esa es más o menos la ecuación de Elo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esta ecuación? Bueno, la ecuación significa lo siguiente, significa que un jugador de ajedrez, por ejemplo, supongamos que yo tengo 1000 puntos y otro jugador tiene 2000 puntos de Elo, que es una medida nada más de la fuerza del ajedrecista. Entonces, si un jugador tiene más puntos que el otro, tiene más chances de ganarle al otro, su probabilidad es mayor porque es más fuerte. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, Elo calculó eso y lo hizo de la siguiente manera. Ay, perdón, aquí está. Hizo una tabla que es esta que están viendo acá, que es las expectativas del rating que debes tener. Por ejemplo, si un jugador le lleva a otro jugador más de 600, hasta 677 puntos, tiene una probabilidad de ganar de 0.99, es decir, prácticamente gana siempre. ¿Sí? De 100 partidas a lo mejor pierde una, ¿sí? Pero gana 99. Esa es su probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 2100 y juego con alguien que tiene 2200, me lleva 100 puntos. Bueno, me voy a mi tabla y busco 100 puntos por acá, 100 puntos por acá, y encuentro que hay 125, 102. Es el más cercano, ¿ok? Entonces, bueno, 102 significa, ¿sí? Que, que el jugador más fuerte, el jugador más débil, tiene 36% de, o sea, son menos 102, ¿no? Tiene 36% de ganar contra un 64% de perder, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 102 puntos de ventaja, aquí lo ven. 102 puntos de ventaja son 64% de ganar contra 36% de perder. Eso significa que si yo jugara 100 partidas, no perdería todas. Porque la diferencia de fuerzas no es tan fuerte. Es decir, solamente son 100 puntos. Y esos 100 puntos son equivalentes a que un jugador tiene 64% más chances contra un jugador de 36% menos chances. Es lo que tiene. Arriba de eso, ya prácticamente son 100%. ¿No? Y abajo de eso, pues prácticamente es menos 100%, es decir, no se puede ganar nunca, ¿no? Esta tabla también se puede ver como esto.
¿sí? En realidad, yo creo, pero después de 400 puntos de diferencia, prácticamente, o sea, es ínfima la cuestión, ¿no? O sea, ya no cambia mucho, ¿no? Esta curva, bien, yo creo que podría ser una línea recta. Y yo creo, me llama la atención que Elo no se le haya ocurrido como hacer una regresión lineal y generar una recta para que los cálculos fueran más simples, ¿no? Porque aquí lo que tuvo que hacer es esta gráfica de esta expectativa de Elo. Es decir, supongamos que yo juego un torneo de 10 partidas y el rating promedio de los rivales, por ejemplo, es 2200 puntos, que es un rating fuerte, es de un maestro nacional fuerte. 2200 puntos es el promedio de mis rivales. Y supongamos que yo tengo 2200 también. Entonces la diferencia de puntuación es cero. Entonces fíjense que así, aquí la diferencia de puntuación, la pueden ver acá, es cero, es el 50%. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer 5 puntos, ¿sí? De los 10 por punto 50 son 5, ¿no? Tengo que hacer 5 puntos de los 10 posibles. Si hago más, voy a subir una cantidad de puntos. Si hago menos, voy a bajar esa misma cantidad de puntos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, de la ecuación que yo les ponía, por ejemplo, si yo tengo el rating nuevo, va a ser igual. Quisiera saber dónde está el igual acá. A ver si está aquí. El rating nuevo es igual a rating anterior. Y por acá debe estar el más, a lo mejor. O aquí. O acá. No lo encuentro. Es increíble. No sé dónde está el más. No puedo creerlo. Bueno, en fin. Más K. La K es una constante que tiene que ver con la cantidad de experiencia que tienes en el ajedrez. Por ejemplo, para las primeras 50 partidas o 40 partidas, no me acuerdo, la Federación Internacional da un K de 40. Entonces, digamos que aquí es 40 y lo voy a multiplicar por puntos ganados. Hice, por ejemplo, 6 puntos, ¿sí? Pero ¿cuál es mi expectativa que yo tenía que hacer? Bueno, yo tenía que hacer, por ejemplo, 5 puntos, porque la puntuación era 2200 y yo tenía 2200, la diferencia es 0, tenía que hacer el 50%, pero hice 6. Entonces la expectativa era que yo hiciera 5, pero hice 6. Entonces, tengo un punto de más, es decir, que el rating es 40 más 6 menos 5. 6 menos 5 es 1, 1 por 40 es 40 y entonces mi nuevo elo sería 2240. ¿Ok? Ahora bien, supongamos que yo juego ese mismo torneo, ¿sí? Y en lugar de mi rating nuevo va a ser igual, ¿ok? Al rating anterior, que en este caso podría ser 2200, por ejemplo 2200, más, y supongamos que no hice 6 puntos, sino que hice 3. Hice 3, pero mi expectativa, como tenía 2200, tendría que haber hecho 5. Entonces hice menos 2. Entonces, si lo voy a multiplicar eso por la constante que es 40, entonces lo que voy a tener es menos 80 puntos, ¿sí? Entonces mi nuevo rating va a ser 2120, porque voy a bajar 40 puntos por cada punto que no hice que tenía que hacer, ¿sí? Entonces he perdido 80 puntos. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un jugador tiene 2300, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la tabla, de acuerdo a la tabla, si el elo promedio es 2200 puntos, ¿sí? El jugador del que estoy hablando tiene 100 puntos más. Entonces, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuántos puntos tendría que hacer en un torneo de 10 partidas? Si cada partida el ganar es un punto y el perder es 0 y el empate es medio punto. Entonces, si tengo 100 puntos de más, ¿no? Pues me voy a mi tabla y tendría que hacer el 64%. Aquí lo pueden ver, ¿sí? Bueno, ese 64% que están viendo acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, me voy para acá y lo que le digo es, bueno, pues el rating nuevo va a ser igual a los 1300. Vamos a pensar que, bueno, 40 por
O sea, 2300 más 40, que es la constante que estoy usando. Supongamos que hice 6 puntos, ¿ok? 6 puntos. Pero ¿cuál es mi expectativa? Mi expectativa es hacer el, el 64%, ¿sí? O sea que yo tendría que hacer 6.4 de 10 partidas, ¿de acuerdo? Porque es el 64% de 10, pues es 6.4, ¿ok? Entonces, eso, ¿qué me daría? Pues sería 6 menos 6.4 me daría menos 0.4. Por 0.4 me da 16, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que mi elo, el elo de ese jugador sería 2200, ¿qué? 84, ¿no? O sea, habría bajado 16 puntos porque a pesar de que hice muchos puntos y a lo mejor hasta gané el torneo, no hice la puntuación mínima que me pedía mi expectativa de rating. Es decir, lo que se esperaría que hiciera un jugador de un nivel de 2300, ¿sí? Y si, por ejemplo, ya hacer las cosas más fuertes, por ejemplo, supongamos que tengo un jugador que tiene 2500 y juega un torneo de 2200 de promedio, que es o sea, 300 puntos de diferencia es mucha diferencia. Entonces me voy acá y son 300 puntos de diferencia. Me voy y busco 300, pues 296, yo creo que es el más cercano, porque 309, estos son 4 y estos son 9, ¿no? La diferencia. Entonces, esto dice, punto 85 me dice que un jugador que juega un torneo y si tiene 40 de K de constante, ¿sí? Y supongamos que hizo también, vamos a decir que hizo 6 puntos, ¿sí? O vamos a decir 7, que prácticamente es ganar en un torneo de 10 partidas. 7. Pero tenía que hacer el 85% de los puntos. Tenía que haber hecho 8.5 puntos, ¿sí? ¿Y eso qué pasa? Pues como hizo tan poco, o sea, para su elo, que tiene tantos puntos, tiene 300 puntos más que el promedio, que es 2200, entonces tiene 300 puntos de más. Su expectativa es hacer 8.5 puntos con un promedio de 10 jugadores, que en total tienen 2200 puntos de elo en promedio. Es decir, si hay un tipo de 2500, habrá jugadores de 2000 y de 2100, qué sé yo. Pero en promedio tiene 2200. Entonces el tipo tiene 2500 y tiene que hacer, o sea, según su expectativa, según esta tabla que estamos viendo acá, tendría que hacer el 85% de los puntos, ¿sí? Porque son 296 puntos de diferencia, ¿sí? Y de 10 partidas, pues serían 8.5 puntos. Pero en nuestro ejemplo hizo 7 puntos, entonces es menos 1.5, perdón, menos 1.5 en su contra. Si tiene 2500, hay que multiplicar 40 por 1.5. Entonces 40 son 40 más 0.5, 20, 60 puntos. Entonces su siguiente elo sería 2440. Perdería una buena cantidad de puntos, ¿sí? Un gran maestro tiene 2500 aproximadamente. Un gran maestro de medio pelo. Los más fuertes tienen 2700, 2800. Carlsen tiene desde hace años 2800 y fracción, que es el de los más altos. Y tiene el elo más alto de toda la historia, que es 2870 o 60 y tantos, por ahí, ¿no? Nadie ha llegado a 3000 en ajedrez clásico. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de elo. Yo creo, por ejemplo, que en esta fórmula yo me podría reventar estas colitas de acá y de acá y nada más tomar en cuenta esta región, de la región hasta 400 puntos. Después de eso, ya no creo que sea tan importante esta colita de acá y la de acá. Entonces podría haber ajustado su curva a una recta y hubiera sido mejor idea, ¿no? Aquí se ve que, por ejemplo, el 50% es donde la diferencia de elo es 0, ¿no? La diferencia de 200 puntos a favor está por acá, significa que tiene que hacer como 75% de los puntos. Y la otra posibilidad, pues es aquí por acá, sí, que tendría que hacer el 25%, sí, de menos 200 puntos tendría que ser el 25%. Es decir, un jugador de ajedrez, no, unos ganan más puntos que otros. No, si yo juego con alguien, yo no gano 10 puntos y el otro pierde 10 puntos. No, dependerá del elo que tenga, ¿no? Bueno, esta lista de elo
se implementó en el año 70 del siglo pasado y, y se hizo y se volvió muy popular y de hecho hoy en día cada mes la Federación Internacional de Ajedrez saca la lista de lo internacional y ¿para qué sirve esta puntuación? Bueno, primero para entender cuál es la fuerza de un jugador con respecto a las de otros jugadores, porque la mía es una medida estadística que tiene que ver con la de otros jugadores. Por ejemplo, Carlsen ha jugado con jugadores de cierto elo. Pero Fischer, en los años 70 del siglo pasado, jugaba con otros jugadores que también tenían su elo y se usaba la misma fórmula. Pero, pero eran otros tiempos y el ajedrez era muy diferente a como es ahora. Es decir, había menos material, había menos gente profesional, mucha gente tenía un título universitario, por ejemplo, y se dedicaban a sus trabajos y jugaban en torneos, pero no había tanto profesional del ajedrez como hoy en día, ¿no? Es lo mismo que pasa en otros deportes, ¿no? En la Olimpiada, no sé, del 39 creo que es en Berlín, donde Hitler quiere, bueno, quiere demostrar que la raza aria es mejor en todo, se lleva un chasco porque en las carreras rápidas creo que fue Jesse Owen el que gana los 100 metros planos y era un morenito, ¿no? Era un hombre de color. Y bueno, pues en ese entonces los tiempos a los que se podían hacer pues eran récords mundiales. Hoy en día muchos corredores hacen ese récord muertos de la risa, ¿no? Pero bueno, los esquemas de entrenamiento, de alimentación y de desarrollo son muy diferentes a los de esa época. Por eso siempre es difícil comparar a jugadores de diferentes épocas, ¿no? Kasparov tuvo 2851, su mejor elo, pero Carlsen lo ha rebasado. Pero Kasparov es 20 años antes, ¿no? Entonces tampoco se puede decir que Kasparov es inferior a Carlsen, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, les pongo un ejemplo que me parece increíble. Bobby Fischer, que fue campeón del mundo en el 72, jugó aproximadamente 800 partidas de torneo. Bueno, pues Carlsen debe tener, de torneo, debe tener 3000 partidas, por ahí. Creo que era Karpov, tenía también, después de 10 años de jugar en torneos, tenía más de 4000 partidas jugadas, de torneo, ¿no? Son tipos que juegan muchísimo al ajedrez. Bueno, hoy en día, sin ganas de compararme, desde luego, guardando proporciones y distancias, por ejemplo, muchos jugadores juegan partidas rápidas y torneos rápidos. Yo juego partidas de a minuto en los servidores de ajedrez. Y cuando empecé a jugar por internet, jugaba en el Internet Chess Club y logré acumular algo así como 32,000 partidas de a minuto, que significa no sé cuántos meses sin dormir, sin comer, sin hacer otra cosa más que jugar al ajedrez, si contamos 2 minutos por partida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un montón de tiempo. Entonces, hoy en día los jugadores pueden jugar mucho más ajedrez, tienen muchas más facilidades y por eso el elo también es, en ese sentido, mide diferente, bueno, mide lo mismo, pero sí, pero hay más medición que hay que hacer, es decir, hay más datos para poder medir, ¿no? Antes 800 partidas era todo lo que tenía Fischer, ¿no? Y aún así logró 2780, que era el elo más alto de todos los tiempos en su momento, en el año 72. Y ojo, 2780 está entre los 10 mejores del planeta hoy en día, para que vean el nivel que tenía Fischer. Pero les digo, es difícil comparar y es muy común y muy de las pláticas decir, ¿tú crees que Karpov le ganaría a Fischer? ¿O tú crees que Petrosian le ganaría a Carlsen? No tiene mucho sentido preguntarse eso, porque son épocas diferentes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿de qué trata la tarea o de qué trata? Bueno, aquí tengo esta tabla que se las voy a mandar, ¿no? Que es la gráfica de esta tabla, y voy a mostrarles una calculadora de Elo, cómo funciona, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles, por ejemplo, voy a correr la calculadora, que la tengo acá, me voy a Writing, por acá debe estar, y corro la calculadora de Writing. Bueno, aquí está la calculadora de Writing y desempeño. Bueno, el desempeño es una formulita que después se las paso porque no la tengo aquí a la mano. Pero bueno, aquí por ejemplo tengo K25, K15, K10. Vamos a pensar que eres un jugador
que lleva cierta experiencia, pero no mucha. Y entonces vamos a pensar que yo quiero calcular mi elo después de un torneo donde jugué 8 partidas, o 7 partidas, vamos a decir. Y mi elo, vamos a pensar que es 2100. ¿Y cuántas partidas jugué? Bueno, jugué 7 partidas. Bueno, ¿cuántos puntos hice? Bueno, vamos a pensar que hice 3.5, o sea, la mitad de los puntos. Y aquí puedo poner el rating del promedio de los rivales, pero a lo mejor tengo los ratings de cada jugador, o sea, el elo o la puntuación de cada jugador. Y entonces yo diría, bueno, a lo mejor jugué con un tipo de 1900, y jugué con un tipo de 2100, y jugué con un tipo de 2300, y jugué con un tipo de 2000 también, y jugué con otro tipo de 2000, y jugué con uno de 1500, y jugué con uno de 2100. Bueno, fíjense que jugué con diferentes jugadores y obtuve diferentes puntuaciones. Aquí no importa a quién le gané y a quién perdí. En promedio mi resultado del torneo fueron 3,5 puntos de 7. Y jugué contra este nivel. Jugué con un tipo de 1900 que debía yo ganarle supuestamente, pero pude haber perdido. Debía haber empatado con este 2100. Quizás debía haber perdido con este 2300. Quizás le debía ganar a estos de 2000. A este de 1500 le debería ganar porque le tengo mucha ventaja. Y este 2100 debería hacer tablas. Pero obviamente no hice eso. Entonces le voy a decir que calcule con K25 y me calcula la puntuación de los que tengo. Entonces fíjense, yo jugué un promedio de jugadores de 1985 y con K25, ¿sí? Mi desempeño no fue de 2100, fue de 1985. Es decir, yo hice 3,5 puntos, que es lo que hubiera hecho un jugador de 1985 puntos, ¿sí? Entonces perdí puntuación. ¿Cuánto perdí? 28. Es decir, mi nuevo elo es 2072, ¿ok? Y mi desempeño es de 1985. ¿Qué significa? El desempeño significa lo que yo tenía que haber hecho, ¿sí? Yo jugué como un tipo de 1985. Si yo hubiera jugado un torneo con este promedio de 1985, fíjense qué fácil. Si es el promedio de los rivales, y yo jugué un torneo de 7 rondas, pues tendría que haber hecho contra el promedio de esos jugadores. O sea, el rating promedio es de 1985. Un jugador de 1985, su diferencia sería 0. Entonces tendría que ser el 50%, que es exactamente lo que yo hice acá. 3,5. Vamos a pensar que yo jugué muy bien, hice 6 puntos, ¿sí? Bueno, recalculo. Y aquí subí 34 puntos. Y mi elo de desempeño no es la puntuación que subí. Yo subí de 2100 a 2134.5. Pero mi desempeño es como si un tipo de 2270 hubiera jugado el torneo y hubiera hecho 7 puntos. Perdón, 6 puntos de 7 posibles. ¿Sí? ¿Qué sería ganar el torneo? Ahora bien, probablemente un jugador de 2100 con más experiencia, su K baja y sería 15. Si recalculo con esta K, entonces yo subiría menos puntos porque la K es menor, porque tengo más experiencia en el tablero, ¿no? Y entonces significaría que subiría a 2120, pero igual el desempeño sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, un jugador de 2270, ¿sí? Estaría haciendo, tendría que hacer 6 puntos de 7 para mantener suelo, ¿sí? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, 2270, ¿sí? Que es lo que me pide y recalculo, ¿sí? Fíjense que la diferencia prácticamente no sube, ¿sí? Porque es lo que me esperaría que jugara, pero imagínense que no hice 6 puntos, que hice 2, que jugué muy mal. Recalculo y bajaría casi 60 puntos. Sería muy triste mi caso, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del elo que se usa prácticamente para encontrar el elo de un jugador. Pero eso es cuando ya un jugador tiene elo. ¿Qué se hace cuando un jugador no tiene elo? Cuando entra a un torneo por primera vez, pues no tiene rating, que le llamaban antes, hoy le llaman elo, pero es lo mismo. El rating y el elo es lo mismo. Y lo que se hace es, muchas veces para ahorrarse problemas, cuando termina el torneo, se ve cuántos puntos hizo. Entonces dice, bueno,
Si jugaste con un promedio de jugadores de 1500 y hiciste la mitad de los puntos, pues tienes como 1500. Ahora, si nadie tiene Elo, se le asigna uno, por ejemplo, 1600. Te voy a asignar 1600 puntos para empezar. Y ya eventualmente con los otros torneos que vayas jugando, tu rating se va a ir estabilizando al valor que realmente tienes, ¿no? Ahora, hay algo curioso con la lista Elo. Dejen que les pongo cuál es el truco. Aquí lo pueden ver. Bueno, hay una idea. Este es Arpad Elo, que escribió este libro de Writing of Chess Players, el pasado y presente, donde están las fórmulas. Se los voy a mandar, por ahí lo tengo, para que le echen un vistazo. Es un libro muy, bueno, no es muy antiguo en el sentido de, bueno, es que tiene desde antes del año 70 que se hizo, pero bueno, se ha reeditado varias veces, ¿no? Por ahí hay una versión en PDF que les puedo mandar para que le echen un ojo, ¿no? Bueno, pero les digo, la premisa básica es si dos jugadores tienen la misma puntuación, la probabilidad de que gane uno o el otro es 50%. Bueno, pero si ustedes juegan, si ustedes ven, por ejemplo, esta tabla es del torneo del 2012, el Tata Steel, que se juega en Holanda a principio de cada año, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, Aronian tenía 2805 de Elo y Carlsen tenía 2835 de Elo. Pero Aronian hizo un punto más que Carlsen, ¿sí? Entonces, fíjense, después de haber calculado lo que hizo, este performance, este es el desempeño. Aronian jugó como un tipo de 2891. No quiere decir que tenga 2891, pero que sí que jugó como un jugador de ese nivel. Y ganó 15 puntos. ¿Sí? Bueno, Carlsen, que tenía 2835, hizo 8 puntos. Su desempeño fue 2830 y perdió un punto de Elo. ¿Sí? Bueno, si ustedes suman todo esto, en realidad es 15 punto algo, 1.2, así, ¿no? Tiene decimales. Si suman todo esto, prácticamente el total de sumas y restas, porque unos ganan y otros pierden, el total es 0, 0. Aquí también Hare Krishna, que ganó el grupo B, ¿sí? Tenía 2.665, pero hizo 9 puntos. O sea, su desempeño fue de 2.738. Prácticamente es, ¿qué? 70, como 80 puntos más que suelo, ¿no? Por ahí, o 60 puntos más que suelo, y subió 13 puntos, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, aquí Harika, que es una mujer de 2516, que es una gran maestra, que quedó en último lugar y hizo un desempeño de 2436, muy por debajo de lo esperado, y perdió 13 puntos. La suma de todo esto, de nuevo, da 0, ¿sí? Y déjenme ver si aquí lo tengo, los cálculos. Miren, por ejemplo, si sumamos el total de puntos de rating que ganaron y perdieron los jugadores, ¿sí? La cifra es la que puse en cada lado de la derecha. Hallaremos que para cada grupo el total de puntos ganados y perdidos es de 0, 0 y menos 1. El valor de menos 1 puedo achacarlo al redondeo. Se desprecian a veces los decimales. Y el programa Chess Base, que es con el que hice las tablas, quita los decimales redondeando a valores enteros. Así que probablemente si rechecamos estos resultados con decimales incluidos, hallaremos que el total de puntos positivos y negativos ganados y perdidos por los jugadores suma 0. Por ejemplo, aquí le sumó menos 1, ¿no? En total, ¿sí? Pero, le digo, eso es por las diferencias de los decimales, ¿no? Pero en un torneo cerrado, la cantidad de puntos que están en juego, digamos, del Elo, siempre es cerrado. Si un tipo gana 18 puntos, al final la suma de los que pierden puntos va a ser 10, o sea, va a perder 18 puntos alguien. Aquí este tipo, Sadler, perdió 29 puntos, ¿sí? Pero otros, vamos, ciertos jugadores le quitan los puntos a los otros porque el torneo es cerrado. Pero si estás en un torneo abierto donde no todos juegan contra los mismos, sino que juegan contra otros, porque son torneos muy grandes, entonces ahí las puntuaciones pareciera que de pronto puede haber inflación. Y la verdad es que en el ajedrez, en el rating, sí está inflado. ¿Y cuál es la razón de eso? Pues que yo no sé por qué la gente no se lo explica así. Yo no he visto muchas explicaciones y nadie ha comentado mi propia explicación al respecto. ¿Por qué el Elo hay inflación? ¿Por qué dicen que ahora, por ejemplo, un jugador de 2.800 era lo que era un jugador antes de 2.700? Bueno, la realidad es que es muy sencilla.
Si yo entro a jugar un torneo, ¿sí? Por lo menos se me asigna 1000 puntos para empezar. O sea, por mi linda cara me dan 1000 puntos. Eso, imagínense que ustedes viven en un país donde hay una cierta cantidad de dinero circulante y de pronto ustedes entran al país y el gobierno dice, ah, tú eres nuevo, ¿verdad? Te doy 1000 pesos para que empieces. ¿Pero por qué? Eso es agregarle 1000 pesos al circulante. Entonces, mientras más dinero se le agrega al circulante, pues el dinero puede valer menos. De ahí los efectos inflacionarios, ¿no? Por eso los bancos, bueno, el Banco Central de cualquier país, no puede andar imprimiendo dinero. O sea, ellos tienen la maquinita de hacer dinero, pero no le pueden imprimir papel moneda, porque después el dinero no vale nada. El dinero tiene que estar respaldado de alguna manera por algo, ¿no? Hoy en día ya no se respalda en oro, se respalda con bienes y servicios, no sé cuánta cosa. Pero porque eso lo quitaron los gringos en el año, cuando Nixon era presidente, ¿no? Que sería 69, por ahí. Nixon quitó, el presidente Nixon en Estados Unidos, quitó la referencia de oro al dólar. Pero ojo, antes de eso, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ustedes no deben saberlo porque no es, porque como a mí tampoco me tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, pero entiendo que el ganador pone sus condiciones. Y entonces los gringos, como ganaron la Segunda Guerra Mundial con los rusos y demás, los aliados, los ingleses, los franceses, etcétera, los Estados Unidos metieron dólares que no estaban respaldados por oro, estaban respaldados porque ellos ganaron la guerra. Entonces su dinero valía porque el dinero valía la guerra. Y gracias a ese hecho se armó un desastre en el sistema financiero. De hecho, es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene la deuda más grande de todo el planeta, ¿no? Son trillones de dólares, ¿no? Trillones, ¿no? Es una cantidad inimaginable, ¿no? Y tienen también deudas gigantescas en educación, ¿no? O sea, a la gente le han dicho que se eduque y las universidades le han cobrado hasta la risa y los estudiantes han pedido créditos que son impagables hoy en día, ¿no? O sea, hay un fondo perdido de dinero que no se puede cobrar, ¿no? Que se prestó para que la gente estudiara y no hay forma de cobrárselos, ¿no? Bueno, eso genera inflación también, porque mientras más dinero hay circulando, menos valor tiene, ¿no? Entonces, el dinero es otro bien, es otro servicio y tiene o sea, no puedes pasarte de vivo, porque por eso los países no imprimen dinero a lo bestia, ¿no? Y de hecho, detalle curioso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los países en pugna, de pronto metían, por ejemplo, dólares que eran falsos, ¿sí? Para debilitar la moneda y debilitar la economía del país del contrario, ¿no? O sea, hay todos los sucios trucos que se pueden hacer si se van en la guerra, ¿no? Aparte de las matanzas terribles. Pero el punto es que en ajedrez igual hay inflación. Si yo tengo un circulante, un total de circulante y ese no cambia, los puntos que unos ganan, los otros los pierden. Pero si entran nuevos jugadores, hay que darles su elo, hay que darles parte o sea, se añade al circulante de los puntos elo un nuevo jugador que tiene, para empezar, 1000 puntos de elo. Y sí, a lo mejor se mueve muy poco y juega pocos torneos, pero son 1000 puntos más que se añaden al circulante de puntos en juego en los torneos. Y entonces, pues obviamente, si entran más jugadores, y con los tiempos se ha visto que entran más jugadores. Por ejemplo, la lista de ELO, de la Federación Internacional de Ajedrez, cuando, bueno, no sé, tendría, no sé, 5000, 6000 jugadores hace unos 40, 50 años. Hoy tiene más de 100,000. O sea, hay más gente que juega. Entonces, se ha criticado mucho el tema del ELO porque precisamente ha creado cierta inflación, ¿no? Hay gente que dice que hay deflación, pero yo no veo dónde, ¿no? Ahora, los jugadores, el ELO, ¿para qué sirve en el fondo? Bueno, antes era, yo quería hacer un torneo, invitaba a los jugadores titulados grandes maestros y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los grandes maestros venían y qué sé yo, y jugaban. Y se les pagaba incluso por jugar, porque es como su trabajo. Bueno, esa era una opción. La otra opción era la que hoy se usa, es, no importa si eres gran maestro o no, ¿cuál es tu elo?
Ah, tienes 2500. Bueno, te invito, pero tienes tal, no sé, te invito y te pago hotel y comidas, ¿no? Por ejemplo, pero tú te pagas el viaje. Ah, tienes 2800. Ah, pues es de los mejores del mundo, te pago viaje, comidas, hotel y hasta paseos, ¿no? Y juegas el torneo. Entonces, el Elo ha desplazado el título. El título de Gran Maestro ya no es tan importante como el Elo que puedas tener. Si tú tienes 2700, seguramente vas a conseguir más invitaciones a torneos importantes que tienes el título de Gran Maestro, pero tienes 2100. No te hace caso nadie, ¿sí? De alguna manera ha cambiado un poquito esa historia, ¿no? Y hoy en día el Elo es lo que rige las invitaciones a los torneos internacionales. Si uno es un jugador profesional, lo que quiere es jugar torneos y vivir de eso, ¿no? La mayoría de los jugadores no tienen acceso a jugar los torneos más importantes, porque, por ejemplo, como estos de acá, ¿no? Que son Aronian, Carlsen, Rajabov, todos estos son de super primer nivel, ¿no? Van Welly no tanto, pero Van Welly es holandés y el torneo se hace en Holanda, ¿no? Pero ve, 2692 tampoco es un flan, ¿eh? Bueno, pero aquí están los jugadores. Este, por ejemplo, Giri ganó un torneo de estos del Tata Steel y en este torneo quedó en último, perdió 12 puntos, ¿no? Con 2614, ¿no? Pero un promediazo de jugadores, ¿no? El más malo era 2692. Entonces, bueno, ahí lo ponen porque pues, tienes que poner algún holandés por ahí, ¿no? En un torneo en Holanda, ¿no? Por eso se hace, ¿no? En el grupo B, por ejemplo, aquí no vienen las banderas, pero Aile es holandés, Brusón es cubano, Hare Krishna de la India, que creo que no sé si vive ahí o vive en Nueva Zelanda, no me acuerdo. Tibiakov, creo que es de algún país que antes era la Unión Soviética, ¿no? Porque no sé si es Ucrania, alguno de esos creo, pero ya es holandés. O sea, ya vive en Holanda de toda la vida, ¿no? Nishnik, este, era un jovencillo ahí con mucho talento que eventualmente se fue a Estados Unidos e hizo carrera ahí. O sea, Susan Polgar, que es una gran maestra, que ya dirigió una como una parte de una universidad en Estados Unidos y contrataba jugadores y les otorgaba la posibilidad de que estudiaran una carrera universitaria, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, aquí lo que pueden ver es que aquí los jugadores, bueno, este hombre, es muy joven, 2568, es un gran maestro, pues, de medio pelo, ¿no? Apenas empezaba, hoy debe andar rondando 2650, por ahí, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, esta lista es la que se hace con frecuencia. Por ejemplo, si quieren, podemos ver la lista FIDE y podemos entrar acá y y acá podemos poner los jugadores, ¿no? Por ejemplo, quiero ver de las federaciones. Por ejemplo, supongamos que le digo México, ¿sí? Y le digo que busque, ¿sí? Search Database. Dice, no, pero no necesito con nombre, nada más quiero. Eso está poniendo la M, ¿sí? Pero lo que quiero es de México. México, a ver. México. Ok. Vamos a ver qué encuentro. Ah, dice no encontró nada. Ah, entonces a lo mejor es MX, vamos a ver. ¿No? ¿Entonces qué es MEX? A ver, vamos a buscar jugadores por. Vamos a decirle que sea México. Ándale, vamos a buscar por país. Hay 22.955 jugadores, ¿no? Ok. Vamos a ver cuánto tiene Carlsen, por ejemplo. Carlsen tiene. Es que. No, le voy a decir Select Writing. Es el result. De 0 a 3500. No, sin que no tome en cuenta a nadie. Todas las. Y que busque. Fíjense, Carlsen. Vamos a buscar. Henry Carlsen es el papá de Noruega. Y tiene estándar 2063. Un jugador no es tan malo después de todo, ¿no? Y Magnus Carlsen, gran maestro. 2823, 2823 es suelo de torneos oficiales, ¿no? Y puedo darle clic
y me va a dar su elo, su gráfica completa, ¿sí? Vamos a decirle que no sé por qué no la pone, pero debería yo poderla ver, ¿no? A ver aquí, no, aquí, a ver si aquí. Bueno, es que me pone toda la gráfica y demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, todos los jugadores titulados. Vamos a ver. Va a decirle Select Rating. Todos los jugadores titulados. De grandes maestros. Buscar. Bueno, Carlsen. Magnus Carlsen es el único que está con ese nombre, ¿no? Voy a quitarle esto de acá. Y le voy a decir que busque todos los jugadores titulados. Bueno, hay 1892 grandes maestros en el mundo, ¿no? Vamos a ver cuántos maestros FIDE hay, ¿vale? Casi 10.000, 9.799 maestros FIDE, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esos son los títulos que se otorgan y hoy en día se otorgan a partir de una tabla que se hace por cada torneo. Por ejemplo, si uno quiere un título de gran maestro, tiene que hacer 3 resultados de gran maestro en torneos de cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, para ser gran maestro primero, tienes que jugar un torneo donde haya por lo menos 3 grandes maestros de diferentes países, no de tu país. Para evitar este asunto de que porque somos locales te dejo ganar o te doy chance. No, no, no. 3 jugadores grandes maestros de otros países. Y a lo mejor tienes que hacer el 70 y tantos. De acuerdo al elo promedio tendrás que hacer desde el 60 y tantos al 70 y tantos por ciento de los puntos. Y ese tipo de actuación lo tienes que repetir en 3 torneos diferentes y tienes 5 años para eso. Y cuando haces esa puntuación y tienes al menos 2.500 puntos elo, se te da el título de gran maestro. O sea, es algo así como un trabajo fuerte que hay que hacer, ¿no? Yo comparo un poquito ser maestro FIDE con tener una licenciatura, ser maestro internacional, que es más fuerte por 100 puntos o 150 puntos, es el de ser como una maestría y el doctorado, 2500, debería ser el de gran maestros, es como un doctorado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están las cosas que se pueden hacer y la tarea es precisamente hacer una calculadora de ello, ¿sí? Les voy a pasar en el chat a los estudiantes todos los datos para que puedan trabajar y hacer su propia calculadora. No tiene que ser como la que yo hice, ¿eh? Pero que puedan calcular suelo, ¿no? Hay gente que ha hecho calculadoras usando Excel, pero a mí me parece mucho más cómodo tener una aplicación que nada más le pongo los datos, ¿no? No tengo que ir a tal columna, a tal renglón y darle que haga el cálculo a mano, ¿no? Aquí ya lo hace todo directamente, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo. Dudas y demás, lo vemos en el chat. Si alguien de los que no son del curso, del seminario, lo está viendo y tiene dudas, pues escríbame al canal y con todo gusto les ayudo, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos esta clase. Gracias. Bye.